dicen. Muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Gracias por estar aquí, gracias por asistir. Ustedes siempre muy pendientes de la asignatura. Ya saben que aquí la asignatura no es aburrida. Siempre les tratamos de dar cosas que les sirvan a ustedes mismos. Y ustedes, como están en un proceso bien complejo, ¿no es cierto? Ya nos mandaron ayer unos lineamientos, se tienen que hacer unas pruebas para que ustedes se gradúen. Entonces, supongo que en estos días se tienen que trabajar en eso y van a hacer pruebas autoguiadas. Entonces, vamos a ver cómo sale toda esta situación, porque ustedes tienen que graduarse, sí o sí, sí o no. Como siempre, yo quiero comenzar con ustedes con una frasecita. Esta frase: no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. Quiero comenzar con esta frase, chicos, porque ustedes están en un proceso bastante estresante, de bastante esfuerzo. Entonces aquí es donde ustedes tienen que darle un poquito más, aunque parezca, aunque crean que ya no pueden, aunque crean que ya no dan más, aceleren un poco más, denle el 102, el 103, el 105%, lo que sea necesario, con tal de alcanzar la meta. Ustedes tienen ahorita una meta que es graduarse, ¿no es cierto? Entonces, para alcanzar esa meta, tenemos que ponernos un poquito más de empeño. Yo entiendo que la situación es dura, pero tenemos que afrontarla, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, por eso esa frasecita, ya que les vuelvo a compartir, porque recién entraron un par de compañeros y compañeras: no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. Pilas, chicos. Ahora, en esta semana de aquí, el Ministerio de Educación nos pidió hacer una planificación en base a unos lineamientos que ellos nos mandaron. Entonces, ustedes se habrán dado cuenta que la mayoría de profesores comenzamos a enviar temas parecidos. A lo mejor notaron ustedes. Yo quise empatar nuestro tema de esta semana con algo que estamos viviendo, con una realidad que está pasando acá. ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas de conectividad? ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, tienen un dispositivo móvil y no han podido conectarse correctamente a una clase? ¿Por qué? Porque les sale que no es compatible, porque la tecnología es lenta, porque el teléfono está muy saturado, porque tengo instalado muchas aplicaciones. Entonces, todo eso eh, tiene que ver con la tecnología. Y aquí es el tema que les voy a compartir acá. Está en la semana 8. Muchas gracias por las personas que ya me enviaron la asignación. Hoy les califico y ya les paso el feedback. El tema que nos da el Ministerio de Educación eran las necesidades sociales. Sociedades con necesidades ilimitadas y recursos escasos. Y aquí dieron un tema. Yo me salí de este tema porque, recuerden, nosotros estamos en ciencia y tecnología y yo siempre procuro a ustedes darles un contenido para que piensen, un aprendizaje basado en el pensamiento. Entonces, aquí viene un tema que alguna vez creo que lo toqué con ustedes, que era la brecha digital. ¿Qué era la brecha digital? Si bien es cierto, nosotros ahorita estamos en la era de la tecnología, todos somos tecnológicos, pero esta pandemia demostró que aunque tengamos tecnología, no sabemos usar la tecnología. Entonces, fíjense cómo pasaron las cosas para que tengamos que darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo mal, aunque valga la redundancia. Entonces, chicos, aquí gracias, ya tengo 17 entregas, gracias por las personas que entregaron. Y lo que les mando aquí básicamente son dos artículos. Estos artículos tienen que ver con un estudio de la brecha digital en Latinoamérica. No se menciona a Ecuador, pero se menciona a países latinoamericanos.
y la falacia de la brecha digital. Aquí el término falacia, ¿sí saben lo que quiere decir falacia? A ver, chicos, ¿sí saben lo que es una falacia? Sí, Una mentira. una mentira. En términos Sí, una morochos, mentira. como todo ecuatoriano, todo buen ecuatoriano, es una mentira que parece verdad. Esa es una falacia. En un término, mejor dicho, en algo más específico, es una lógica, un argumento o un postulado que parece válido, pero no lo es. En términos como todo buen ecuatoriano, una mentira que parece verdad. Entonces, la falacia de la brecha digital, este artículo de acá hace referencia a ver si es que es verdad o no que existe brecha digital, pero en este artículo obviamente está hablando en España. ¿Por qué tomé el punto de España? Porque bastante del modelo de educación ecuatoriano está basado en los españoles. Incluso bastantes de los estudios y maestrías y todo esto que se hace son basados con españoles, que nosotros le tenemos que asentar acá. Este es el motivo de este artículo. Eh, entonces, les comparto acá un ratito esta pantallita de acá. Ya. Entonces, fíjense, acá tenemos el artículo La falacia de la brecha digital. Entonces, aquí en esta parte, en la primera parte de aquí, fíjense lo que nos dice. En la actualidad, cuando se habla de brecha digital, muchas personas lo utilizan de manera incorrecta y a veces de manera absolutamente demagógica, como sinónimo de pobreza digital. Sin embargo, esto no es así. Cuando hoy en día se habla de brecha digital en España, ojo, no se hace referencia a que los ciudadanos no puedan acceder a la tecnología, sino a que no la utilizan para su trabajo, para realizar gestiones administrativas. No se trata, por tanto, de un problema de acceso, sino de problema de uso. Eso es lo que les comenzaba diciendo, chicos. El tema y esta pandemia demostró que estamos en la era digital, pero no sabemos utilizar la tecnología. Yo como experiencia personal les comento con ustedes que hemos tenido la clase de ciencia y tecnología, manejábamos el modo desde el principio del año, realmente no he tenido casi problemas. Entre los dos cursos, tal vez me comentaron, habían unos pocos casos de que no tenían conectividad, ya se solucionaron, pero el resto trabajó normalmente, ustedes saben cómo entrar por el Edmodo, ya saben cómo filtrar un poco más la información, cómo curar contenido. Entonces, esto, con ustedes no hubo mucho problema porque ya se fue dando una cultura digital. Y se acuerdan que yo hablaba siempre de eso, la cultura digital. Pero con los otros estudiantes, realmente créanme que eso es un caos. Pero el caos es bueno porque el caos crea una revolución para un nuevo orden. Ahorita estamos bastante saturados, estamos realmente en un caos, pero de aquí, después de esto, se va a dar un nuevo orden. Aquí hay que tomar cartas en el asunto y la cultura digital tiene que prevalecer. Acá tenemos la otra parte de la pandemia, educación y brecha digital en América. Justamente aquí yo lo que traté de darles con estos dos artículos no era el concepto en sí de brecha digital, sino que ustedes lean e infieran el contenido. Entonces, que ustedes entiendan, traten de entender, por eso en la asignación claramente decía acá, claramente acá, entender el contenido e inferir conceptos para responder las siguientes preguntas. Entonces, ojo, no tenían que ir a Internet y poner en Google qué es brecha digital, qué no es brecha digital, sino ustedes entender eso y responder esas preguntas. Entonces, fíjense, como ustedes están muy atareados, yo no quería darles más trabajo, entonces era solo una, dos, tres, cuatro, cinco y seis preguntitas. Entonces, esto es lo que tenían que hacer, leer estos dos artículos
acerca de la falacia de la brecha digital y acerca de la brecha digital en Latinoamérica. Y ustedes sacar inferir conocimientos y responder esas preguntitas. Eso era básicamente el trabajo que ya 17 personas me lo enviaron. Creo yo que hasta la tarde de hoy ya me enviarán el resto. Y como ven ustedes, es bastante sencilla, lúdica, no hay mucho donde perderse. Tal vez tienen alguna pregunta, alguna duda al respecto. ¿Alguien tiene algo que comentarnos al respecto? ¿Qué piensan acerca de la brecha digital? Coméntenos, chicos, coméntenos. Para no estar solo yo hablando, siempre estar solo yo hablando es cansado, ¿sí o no? ¿Qué piensan ustedes? Veamos, veamos. Karen está con el Dice, micrófono. Dígame. ay, sí, eso iba a hablar. Es que tenía una duda sobre la brecha digital en Latinoamérica y la brecha digital en España. También como no entendía bien el concepto, me puse a ver otros conceptos. Pero la brecha digital, según lo que abarcaba también otros conceptos que yo vi en videos, decía que era tanto la restricción que tenían al uso y al acceso. Pero en el artículo de España solamente decía el uso. Entonces, eso estoy un poco confundida. Yo Claro. ya respondí las preguntas y ya se la voy a enviar, pero quería saber si es que estaba bien Sí, verán. respondido. Lo que pasa que en el contexto español, ellos tienen una penetración de Internet de más del 80% y la utilización de tecnología y dispositivos móviles es muy alta. Pero cuando se trata de Ecuador, de Latinoamérica, es otra cosa. Cuando se trata de Ecuador y Latinoamérica, por ejemplo, acá nos dimos cuenta en estadísticas que manejaba el INEC, se decía que la penetración del Internet era más del 60%. Más de la mitad de la población supuestamente tenía acceso a Internet y tenía acceso a dispositivos móviles. Pero, ¿qué pasó con esta pandemia? Ahora sacan estudios que más del 70% no tiene acceso. Entonces, fíjense cómo cambió, se dio la vuelta. Ahora, por ejemplo, cuando yo hice mi tesis de maestría, yo trabajaba en la zona rural, yo trabajaba en Yacao, acá en la ciudad de Cuenca, y mi tesis de maestría era justamente con tecnología. Y ahí yo tocaba el tema de la brecha digital. Y cuando yo hice la muestra allá en Yacao, es una zona rural, eh, más del 80% de los estudiantes tenía acceso a tecnología. Y aquí viene y le respondo la pregunta que usted me hacía. Tenía el acceso a la tecnología, pero resulta que no tenía conectividad. Primero, porque no había señal por allá. Luego, cuando tenían señal, era tecnología obsoleta. No funcionaba. Querían instalar una aplicación. ¿Se acuerdan del Quizzes que yo les dije a ustedes del jueguito? Por ejemplo, no se instalaba en los dispositivos de los muchachos porque era tecnología obsoleta. Entonces, la brecha digital tiene un poco de componentes que viene con la parte tecnológica, con el orden mundial, tiene que ver con la parte social, y acá en el Ecuador tiene mucho que ver la parte social, porque aparentemente ahorita todos tienen internet, pero resulta que no es así, que todos tienen dispositivos móviles, pero no es así. ¿Qué pasa en casas también? Si bien es cierto, tienen dispositivos móviles, pero ¿a cuántos de ustedes les pasó o les está pasando que, por ejemplo, papá o mamá también tienen que trabajar con la computadora? Tienen otro hermano o tienen dos hermanos más ustedes, cuatro personas que tienen que trabajar con computadora o dispositivos móviles y tienen a lo mejor una compu y un celular. ¿Y cómo hacen con las otras dos personas? Entonces, todos esos elementos entran en la brecha digital. Eh, Tal vez ya le saqué de la duda, Karen, le aclaré la duda. Se fue Karen, no se vaya. No, aquí Allá. estoy.
No, Listen, eso es que todavía mantengo. Ahí tocó entonces el tema del compact, del, ay, ¿cómo se llamaba? El uno es Del acceso, colapso digital. sí, el uno es acceso y el otro es conectividad. Ajá, exacto, pero ahí más abajo dice que no es brecha digital, porque ahí decía, como, entonces, como decía que no era cuestión de acceso, sino de uso, entonces yo en qué es brecha digital, yo le puse como, es la diferencia que existe los entre los diferentes niveles poblacionales en cuanto a la formación y uso de la red, de la forma de red. Y que no es brecha digital, le puse sobre el acceso vuelta. Entonces, no, ahí ya me confundí. Entonces, no tengo idea. Eso estaba queriendo asegurarme antes de enviar. Claro, verá. Por ejemplo, cuando nos dice que no es un problema de acceso, sino de uso, nos está diciendo que no es que yo no tenga un dispositivo móvil o yo no tenga acceso a tecnología, sino es que no lo sé usar. Entonces, por ejemplo, ahí respondiendo a su pregunta, la brecha digital no sería que no tengo dispositivos móviles, sino que no sé usar la tecnología. Por ejemplo, yo les hago una encuesta rápida. ¿Cuántos tienen una computadora y, por ejemplo, tienen instalado, con el paquete Office viene una herramienta que se llama el Publisher? No sé cuántos han visto o siquiera se han fijado que hay esa herramienta y es una herramienta más o menos para diseño. Muy buena, sí. ¿Y cuántos saben usar esa herramienta? Por ejemplo, la mayoría tiene el paquete de Office y viene Excel. Y cuando nos toca manejar Excel, wow, es un dolor de cabeza. Entonces, tenemos el acceso, pero no sabemos usar. En otros casos, por ejemplo, yo les había mandado a que se descarguen en emprendimiento la herramienta Inkscape para hacer dibujos vectoriales. En ese caso, tengo la computadora, pero a lo mejor no me permite instalar. Entonces ahí tengo problemas en cambio ya de tecnología. Entonces, fíjense cómo se va tejiendo esta brecha digital. Y no tiene que ver, y ojo, otra cosa que no es brecha digital, la edad. Eso es brecha generacional. Esa es otra cosa. No tiene nada que ver la edad. Fíjense, ustedes son llamados nativos digitales, ustedes nacen en la era de la comunicación. Yo, en cambio, estuve en la transición entre la época analógica y digital, pero siempre tuve afinidad a la tecnología. Y personas que son un poquito mayores a mí son de la época analógica. Un caos trabajar así. Entonces, fíjense la diferencia. Entonces, ahora sí creo que ya le abordamos el tema y se aclararon, ¿no es cierto? Sí, Listen, ahorita ya. Muchas gracias. Chévere, buenazo. Tal vez les aclaramos la duda también al resto de compañeros. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, tal vez? ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más está por aquí y no quiere hablar? ¿Quién más está recién levantado y no quiere hablar? Veamos al azar. Dayana, ¿cómo le fue con el trabajo, Dayana? Dayana, sé que está por ahí, aquí está. Cuéntenos. ¿Arcentales o Peraltelis? Ya que nos habló usted, Dayana Arcentales, ¿cómo le fue con el trabajo? Bien, dicen, estaba fácil y entendible. Sí, no, la idea es siempre trato de que ustedes saquen esa información y también se den cuenta cómo está la actualidad. Sí, más que nada, o sea, súper interesante porque a veces la gente no se da cuenta de esas cosas y, o sea, me sirvió de mucho, me gustó. Chévere, chévere, buenazo, buenazo. Esa es la idea. Salaya del Arcentales, sí. Ahí está. ¿Y Oye, usted, Eric, cállate, ve. cómo le va? ¿Y usted, joven labioso, cuéntenos cómo les fue con la tarea? Así ya voy a hacer, ya me están dando la respuesta ustedes. Ahí está, luego, ya.
Pero bueno, sáquele usted, infiera sus propios conceptos. Pero por lo que hasta ahora veo, lo que están comentando está chévere, o sea, lo que vamos a ver. Sí, es interesante porque, como le digo, pasó ahorita. Justo antes de salir a esta cuarentena, yo tuve una conversación en el colegio y, por ejemplo, decían que a octavo año no era necesario darle informática, porque los chicos, ellos manejan al revés y al derecho la tecnología, la computadora, el celular. Yo decía, no es así, pueden tener, pero no saben usar. Dicho y hecho, fui como profeta, se dio esto y un caos, no saben utilizar la tecnología, no pueden usar. Entonces, es complejo. ¿Quién más está por aquí? Esteban, cuéntenos a los años, ¿cómo le fue con la tarea? Todo bien, profe, todo bien. ¿Todo bien? ¿Tuvo inconvenientes? No, profe, sí capté todo. Estaba fácil, ¿no es cierto? Linet, ¿cómo le va a Linet? ¿Qué nos cuenta de la tarea? Ya se la mandé también por correo, porque no estaba la asignación en el modo. Sí, ya luego le activen el modo, perdón, ya le puede cargar al modo. Bueno, dice, ¿Quién más está por aquí? Jami, ¿cómo le fue con la tarea? Jami solo ha dejado puesta la pantalla y se ha ido, creo. Doménica Ruiz, Dome, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue? Todo bien, dicen. ¿Cómo estamos? Pero bueno, con el deber me fue bien. Al principio, pues no entendí, pero ya realizando una segunda lectura, pues ya. Sí, ¿no es cierto? Sí, Es interesante inferir lo que pasa en nuestra sociedad, lo que pasa acá en el Ecuador. Es otra cosa. Diana, ¿cómo le fue con la tarea, Diana? Ahí le dicen, sí, sí, le comprendí, aunque creo que hice mal algo. Ah, pero todavía le puede corregir y mandar. Sí, le hice. Chévere, chévere. Adriana Romero, ¿cómo le fue con la tarea? No. Esta mujer está dormida, sí, ya solo le dejó prendiendo el Zoom, sí. Ay, estoy, solo Ya. que no sabía cómo desactivar el micrófono. Sí, ajá, y estaba en pijama, ¿verdad? Dice. No, eso es mentira. Le dicen, sinceramente aún no termino, pero hasta donde estaba haciendo sí está entendible. Qué mentiras que dice. Sí, es. Ay, Verán, lo interesante de esto es, como siempre yo les digo a ustedes, es la experiencia que yo voy teniendo. Por ejemplo, este artículo que hablaba de la falacia, si bien es cierto, es en España, pero usted asóciele con su realidad, con la realidad de aquí, y saque nuevo conocimiento. Es válido, es muy válido, porque usted está viviendo esta etapa, usted está viviendo esas cosas, entonces, compárele. ¿Es verdad lo que me están diciendo o no? Con mi contexto. Entonces, ahí viene el nuevo conocimiento, y es un conocimiento basado en el pensamiento. Pablo Piña, ¿cómo le va? ¿Qué le pareció eso? ¿Está de acuerdo con la brecha digital o no? ¿Hay o no hay? Sí, profe. Sí, no. Sí. Estefanía, ¿has tenido problemas de conectividad o ha estado bien la tecnología en esta cuarentena? ¿Cuál, Yolice? Sí, Buenos días. sí, No, sí, sí he podido entrar a todo. sí, que bueno, hay partes, por ejemplo, las personas, aquí viene otra cosa, por ejemplo, si hablamos de brecha digital, también hablamos de tecnología. Por ejemplo, ¿cuántas personas tienen con Etapa? Y Etapa ha tenido muchos problemas con el Internet.
Por ejemplo, a ustedes que les gusta leer un poco esta cosa de las tendencias mundiales y de la conspiración, por ejemplo, hablaban de que Bill Gates, el creador de Microsoft, de Windows, él era el que creó el COVID-19 y que la nueva vacuna va a venir con chips. ¿Sí vieron esa noticia? Ya nos quieren controlar con chips, supuestamente. Así estaba leyendo, dicen, estaba bueno, ¿cómo se llama ese reportaje? ¿Sí ven? Supuestamente que el COVID-19 se propaga por las redes 5G. Ustedes, como sabrán, ahorita la red celular es 4G, ¿no es cierto? Si usted ha visto, cuando prende los datos del teléfono, arriba sale LTE 4G. Ahorita en el mundo ya hay el 5G. En Latinoamérica manejábamos el 4.5, ahorita ya está el 5G. Entonces, fíjense, una teoría de la conspiración dice que con las redes 5G es lo que será esto, ¿no? Entonces, miren cómo se teje todo esto. Entonces, por eso es que ustedes tienen que inferir los conocimientos y verles con su realidad, ver con la realidad de cada uno. Vamos a ver. Kelly Pinduizaca, ¿qué le parece? ¿Hay o no hay brecha digital? Hola, Alicia, ¿cómo ha pasado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Según yo, sí hay mucha brecha digital. Y a mí me surge una pregunta, pero creo que ya. Pero ¿no es cierto que se supone que la CENICIT va a hacer un examen como para que sea online, ¿ya? Durante ese tiempo, ¿cómo ellos podrían lograr ustedes eso? Como para que no se sature el sistema y todo, y se cuelgue como se colapse lo que es. Ya, verá. Primerito van a tener que buscar unos servidores que no se cuelguen. Por eso es que ahora, por ejemplo, comenzaron a trabajar todo con Microsoft, con el Microsoft Teams y con otras herramientas para que no se sature. Y esto de la tecnología es interesante y compleja a la vez, porque en la tecnología hay un término que se llama Big Data, la ciencia de los datos. Y en esta Big Data es minería de datos. Con todo lo que nosotros hacemos en Internet, en las redes, en nuestros trabajos, vamos dejando un rastro. Estos metadatos van creando un historial de nosotros en el mundo digital. Entonces ellos pueden saber en qué dispositivos nos conectamos, cuánto tiempo usamos, cómo lo usamos. Por ejemplo, si es que usted está dando una prueba, se podría saber si es que usted abre una ventana del navegador para buscar, por ejemplo, alguna pregunta y puede invalidarse. Si es que usted está dando una prueba, pueden ellos, por ejemplo, activar o desactivar su cámara para ver si es que usted está dando la prueba. Entonces, ahorita ellos, entiendo yo que están haciendo o diseñando esto de la prueba para poder ser. Lo que yo leí ayer en un comunicado que nos dieron es que la prueba va a ser autoguiada. Entonces, estamos a la espera de ellos para ver cómo nos dan los lineamientos, porque en realidad nosotros no tenemos mucha idea ahí de cómo van a hacer. Pero ustedes también están viendo las noticias, ¿no es cierto? Ya dicen, una pregunta. Dígame. En esto de lo que usted está diciendo, entonces, ellos prácticamente podrían ver lo que estamos haciendo en la red, ¿verdad? O sea, en ese servidor. Pero si nosotros nos conectamos desde otro servidor, no podrían ver. Entonces, este sería un punto débil de ellos. Y si algunas computadoras no tienen cámaras o alguna cosa, ¿cómo ellos podrían saber si son ellos mismos los que están dando? Si no tienen, y por decir, en otros casos que no tengan computadora, solo tengan celular y tengan con datos. Pueden activar la cámara, pero no pueden hacer más por lo que están con el teléfono. ¿Cómo sería ahí o haría el ministerio? No sé si me hago entender. Lo que pasa es que, como les digo, o sea, yo solamente les estoy diciendo las cosas que se pueden hacer.
No digo que el ministerio lo vaya a hacer, pero en la tecnología se puede utilizar esos recursos. Incluso se puede ver si es que está con datos celulares, si está con una conexión a Wi-Fi. Profe, Y dígame. pero lo de la cámara no sería ilegal. Lo que pasa, verán, que cuando usted entra a dar la prueba de ser bachiller, o verán, por ejemplo, cuando usted entraba en los otros años, usted primero leía una política de confidencialidad y ahí le daban todo eso. Si es que, por ejemplo, quisieran ver que la cámara esté activa para ver que usted es la persona que está dando la prueba, antes debe haber una política de confidencialidad en la que usted acepta que se use eso. Si usted acepta, comienza a dar la prueba, entonces ahí ya no es ilegal. Y si no acepto, pues no doy la prueba, salgo perdiendo 2 veces. Exactamente. Algo así. Pero como les digo... Pero siempre todos los años ha sido grabado, pues. Si vos no te dabas en cuenta del año anterior, cuando dieron los de la noche, fue grabado todo, ¿cómo se llama? Hasta se anularon dos señores de los que se estaban pasando las pruebas. No sé si eso se enteraron, pero eso fue lo que pasó el otro año. Claro, fíjense, yo les había comentado que cuando me llamaron por el INEVAL para tomar pruebas, hay una parte en la política de confidencialidad, al principio le decía, si usted por algún medio electrónico, digital, celular o lo que sea, usted intenta hacer una copia de cualquier parte de la prueba para pasarla, es considerado deshonestidad académica y se da por anulada la prueba. Si es que usted aplasta la tecla print screen, es considerado deshonestidad académica y se anula la prueba. Y yo les contaba una experiencia que tuve. Una alumna accidentalmente, como ella mencionaba, aplasta la tecla print screen, que es para hacer captura de pantalla. Y ese rato, plum, se anuló la prueba. Y como al principio estaba una política de confidencialidad y de acceso a la información y decía, si es que aplastas esta tecla, copia. Entonces automáticamente le salió en esa pantalla y se imprimió, usted ha incurrido en copia. Y luego ellos querían defender diciendo que ella no ha estado copiando. Pero al principio de la prueba aceptó que si se aplastaba esa tecla, era copia. Entonces fíjense cómo tenemos que estar pilas a lo que aceptamos. ¿Se acuerdan que les decía en el caso de los celulares, cuando instalamos una app, solamente le damos de aceptar, aceptar, y luego no leemos que a lo mejor dicen, voy a tener acceso de por vida a tus datos, puedo utilizar tus datos para venderlos, puedo utilizar tus datos para fines comerciales, etcétera, etcétera. Eso pasa porque no leemos todas las políticas. Fíjense cómo juegan con nosotros. Oiga, dicen, y con respecto a eso, varias de las empresas han vendido los datos de algunos, porque, o sea, llegan full mensajes de lo que es promociones y tanta cosa. Claro. No sé si sería eso es un ejemplo. Claro. Por ejemplo, usted tiene en Movistar. ¿Y usted cómo se explica que los de Claro le llamen a cada rato y le dicen, cámbiate a Claro? O sea, yo qué rato les di mi número, ellos cómo saben que yo tengo Movistar, pero tienen mis datos. ¿Y a cuántos de ustedes no les ha pasado? O viceversa. O tienen en Claro y les llaman de Movistar. O en Facebook. En Facebook. Usted está navegando y le llega, paga una publicidad, qué sé yo, de Coca-Cola. Se me ocurre, solo por decir. Y usted dice, ¿y yo cuándo les he dicho? Pero usted en sus preferencias de su perfil puso me gusta la Coca-Cola. Y ¡blum! Automáticamente le comenzó a llegar. ¿Usted aceptó? Sí. ¿Qué les parece? Ya hicimos una teoría conspirativa de pasito, ¿sí o no? A la plena, dice. Al pasito ya fuimos haciendo. De pasito, ahora ya mismo me sancionan por estar de conspirativo con ustedes. Ustedes de que está grabando. Sí, no. Yo mismo me pongo la soga al cuello.
Pero esto Un de permiso está grabando, licenciado. Usted no me ha hecho firmar nada. cierto o no, pero ya lo aceptó. Esa risa, majo. Déjame, es mi risa. No me juzgues. No, estos son fines educativos, no son fines comerciales ni nada, son fines educativos. Entonces, esto luego No va me convence, no me No convence. sé, Rick, parece falso. esto va al canal luego y tiene que ver netamente con la parte educativa y la parte de la emergencia sanitaria. Y recuerden que nosotros estamos en ciencia y tecnología, entonces estamos hablando de ciencia y tecnología. Eso es, chicos. Y nos queda menos de un minuto. Hemos hablado de todo. Prendan la cámara para verles a los barbones, a los años, para darles un abrazo virtual, para despedirnos. Chicos, Ja. chicas. Descarado, Paco. Bloqueado. No les queda, Lice. Bloqueado. Gracias por asistir, gracias por venir. Ya están con otra clase. Prendan la cámara para despedirnos. Ay, nomás dice. Gracias, chicos. Prendan las cámaras. Vamos a despedirnos. Está guapo, dice. Tati, gracias por prender la cámara. A los años. Chicos, gracias por asistir. Gracias por estar acá. Prendan la cámara, hombre. Gracias, guapo, gracias. Eso, gracias, gracias. Gracias, chicos. Gracias por asistir. Que les vaya bien. Gracias a usted, guapo. Suerte en su clase de inglés. No hay clase Vaya. de inglés. ¡Ah, silencio, vos! Bye, chicos. Bye, bye. Cuídense. Ay, guapo. Gracias. Dime las pilas. Hasta Hola, luego, Diana, Lice. Floriana, Gracias, Lice. Camila. Gracias, gracias. Hasta luego, Lice. Hasta Chao, luego. profe. Eric, Vamos, tipo chao, de choco, chao. pilas. Cuídense, chicos. Hasta luego, Lice. Cuídense. Chao, chao.